15. El vendedor de baratijas. Un tal Jesús. Juan 1,43-44. Pocos datos hay en los evangelios sobre el apóstol Felipe. Se le menciona solo 5 veces. Era de Betsaida, donde también habían nacido los hermanos Andrés y Pedro. Felipe pudo ser un buhonero, un vendedor ambulante, oficio frecuente en la época, clasificado como despreciable junto a otros muchos oficios populares que rebajaban socialmente a quienes los ejercían. Una de las razones para considerar despreciable al buhonero era que, por su trabajo, tenía que relacionarse con mujeres, lo que lo hacía sospechoso de inmoralidad. Los que ejercían este u otros oficios clasificados en listas públicas como despreciables no podían acceder a ningún cargo de responsabilidad. Felipe, el discípulo de Jesús, un apóstol de fe y servicio. Felipe, uno de los 12 apóstoles de Jesús, desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo primitivo. Su historia, registrada en los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, nos revela un hombre de fe profunda, dedicado al servicio y a la predicación del Evangelio. Origen y llamamiento. Felipe, originario de Betsaida, una ciudad en la región de Galilea, era pescador antes de ser llamado por Jesús. Su nombre aparece en las listas de apóstoles en los Evangelios sinópticos y en Hechos de los Apóstoles, siempre ocupando el 5º lugar. Un hombre de fe y obediencia. Felipe se caracterizaba por su fe y obediencia a Jesús. En el Evangelio de Juan, se narra como Felipe, al ser llamado por Jesús, inmediatamente dejó todo para seguirlo. Su disposición a abandonar su vida anterior por seguir a Jesús es un testimonio de su fe y compromiso. Un predicador del Evangelio. Felipe fue un predicador del Evangelio, llevando el mensaje de salvación a diferentes regiones. En Hechos de los Apóstoles, se describe como Felipe predicó en Samaria, donde muchos creyeron en Jesús. Su predicación estuvo acompañada de milagros, lo que confirmaba la autenticidad de su mensaje y el poder de Dios. Un maestro de la fe. Felipe también demostró ser un maestro de la fe. En el Evangelio de Juan, se relata como Felipe, al ser cuestionado por uno de los discípulos sobre la naturaleza de Dios, respondió con humildad y sabiduría, reconociendo que no podía comprender completamente a Dios, pero que confiaba en su palabra. Un ejemplo de servicio. Felipe fue un ejemplo de servicio a los demás. En Hechos de los Apóstoles, se narra como Felipe, guiado por el Espíritu Santo, llevó el Evangelio a un eunuco etíope, quien luego se bautizó en el río. Su disposición a compartir el Evangelio con personas de diferentes culturas y contextos es un testimonio de su amor por el prójimo. Un legado de fe y servicio. La historia de Felipe nos recuerda que la fe en Jesús debe traducirse en acciones. Su vida nos inspira a ser predicadores del Evangelio, maestros de la fe y servidores de los demás. Su ejemplo nos anima a seguir el llamado de Jesús, dejando todo para seguirlo y llevando su mensaje de amor y esperanza al mundo. Conclusión. Felipe, el discípulo de Jesús, fue un hombre de fe, obediencia, servicio y predicación. Su historia nos recuerda que la fe en Jesús debe ser activa y que debemos estar dispuestos a compartir su mensaje de amor y esperanza con el mundo. Su legado nos inspira a seguir sus pasos, llevando el Evangelio a todas las naciones y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La historia de Felipe, aunque menos prominente que la de Pedro o Juan, ofrece un contraste interesante y complementa la narrativa general de los apóstoles. Felipe vs Pedro. Liderazgo. Pedro emerge como el líder principal de los apóstoles, reconocido por Jesús como la roca sobre la que se construiría la iglesia. Felipe, en cambio, no ostenta un rol de liderazgo destacado, pero se destaca por su dedicación al servicio y la predicación. Personalidad. Pedro es impulsivo, a veces temerario, pero con un corazón apasionado por Jesús. Felipe, en contraste, se presenta como un hombre más calmado, reflexivo y con una fe constante. Principales acontecimientos. Pedro es clave en la formación de la iglesia temprana, con momentos memorables como la negación de Jesús y su posterior arrepentimiento, la predicación en Pentecostés y el establecimiento de la iglesia en Jerusalén. Felipe, por otro lado, se destaca por su misión en Samaria y la conversión del eunuco etíope. Felipe vs Juan. Relación con Jesús. Juan, considerado el discípulo amado de Jesús, tiene una relación cercana y especial con él. Felipe,
aunque no se describe con esa misma intimidad, demuestra una fe profunda y un compromiso absoluto con Jesús. Énfasis teológico: Juan, en su Evangelio, se centra en la naturaleza divina de Jesús y la relación del creyente con él. Felipe, aunque no se le atribuyen escritos, se muestra más interesado en la predicación del Evangelio y la expansión del cristianismo. Personalidad: Juan, considerado un hombre sensible y espiritual, escribe con un estilo poético y profundo. Felipe, por su parte, se muestra como un hombre práctico, dedicado a la acción y a la predicación. En resumen, Pedro representa el liderazgo, la autoridad y la transformación personal. Juan representa la intimidad con Jesús, la profundidad espiritual y la teología. Felipe representa la fe constante, la obediencia, el servicio y la predicación. Cada apóstol, con sus características y experiencias únicas, contribuye a la construcción del panorama general del cristianismo primitivo. La historia de Felipe nos recuerda que la fe no se limita a un liderazgo destacado, sino que se expresa en la obediencia, el servicio y la predicación del Evangelio. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl